buenas tardes a todas las personas presentes, a todas las personas que se han tomado el tiempo para aprender algo nuevo, algo que estoy seguro que le va a ser muy útil, le va a ser muy útil para su vida, para su proceso, o para sus familiares, o para sus amistades. Y toda esta información es el cúmulo de una experiencia de 21 años viendo pacientes y al mismo tiempo también siendo paciente. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias por la confianza, por dedicar ese tiempo. Y ahora voy a compartir la pantalla para que puedan tener esta información que es sumamente valiosa. Vamos a compartir pantalla para comenzar la presentación. Entonces, como todos bien saben, es un webinar. Yo lo considero que es un webinar exclusivo porque esta información no se tiene todos los días. Y el nombre de este webinar es Cáncer con Alma. Despierta la fuerza oculta que puede transformarlo todo. Y le puse ese título porque la gran mayoría de las personas no saben el poder que tienen dentro de sí para enfrentar este proceso y poderlo vencer. Por tanto, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Y quiero decirle que cuando uno es capaz de entender todos estos procesos, todo el miedo que se pueda sentir se puede convertir en una gran fuerza, una gran oportunidad para poder vencer el proceso. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que todas las personas prestaran una gran atención a esta información, que no se perdiera ningún detalle, porque cada detalle es importante. Al ser la base, eh, hay que estar bien atento para que no, para que todo lo que yo les voy a explicar lo puedan interiorizar y después aplicarlo en su vida o en la de sus familiares. Por tanto, cualquier distracción, ya sea responder el teléfono para algún mensaje, un correo, abrir otra aplicación, yo les sugiero que no lo hagan para que no se la vayan a perder. Ahora, ¿qué van a aprender hoy? Hoy van a aprender la importancia que tienen las emociones y los eventos en el diagnóstico del cáncer. ¿Qué más se va a aprender? Cómo nuestro cuerpo es capaz de curarse aún en los momentos difíciles como el proceso del cáncer. Van a aprender qué mecanismos existen para que esto suceda, como también van a aprender cuáles son las sustancias que van a conspirar para que el proceso de sanación no ocurra favorablemente. Y además, les voy a regalar un esquema al cual yo le llamé el ciclo biológico de las heridas del alma, que eso será al final, para que entiendan cómo se engrana toda esta información que yo les voy a entregar hoy. Entonces, comenzamos. Me gustaría que analizaran estas tres preguntas que le estoy dejando acá. Primero, muchas personas piensan que el cáncer es sinónimo de mala suerte,
¿Es un castigo o es una sentencia de muerte? Y créanme, se los puedo asegurar hoy que el cáncer no es sinónimo de muerte, que el cáncer no sucede por mala suerte ni porque es un castigo, simplemente como resultado de eventos que ocurren en nuestra vida que nos van llevando lentamente a padecerlo. Y eso lo van a aprender durante toda esta clase. Como segundo aspecto, como segunda pregunta, es algo que increíblemente la gran mayoría de las personas desconocen y los médicos tampoco se lo comentan a sus pacientes. Y es que este proceso de cáncer detona un estado emocional muy importante y ese estado emocional mantenido en el tiempo genera mucho estrés, genera la liberación de cortisol, entre otras sustancias, y eso va a impedir de que haya una buena evolución y una buena respuesta, por supuesto, al tratamiento. Y como tercer aspecto o pregunta, eh, es muy común que todas las personas, para no decirlos todos, vamos a decir la gran mayoría de las personas que pasan por este proceso, les cuesta mucho trabajo poder integrar la mente, el cuerpo y las emociones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este proceso se ocurre un desequilibrio entre estos tres aspectos y ellos son muy importantes para una buena sanación. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Johan García, soy médico con 21 años de profesión, 21 años con conocimientos en biodescodificación y conocimientos en epigenética médica, viviendo actualmente en Chile. Tengo dos especialidades, medicina familiar y medicina crítica y emergencia. Me desenvuelvo tanto en haciendo turno en unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos, como también doy consulta de medicina general y también acompaño pacientes que tienen cáncer. Ahora, hablando un poco de mi historia, algo muy resumido porque mañana voy a hablar de cómo fue mi proceso, cuáles fueron las bases emocionales para que se desarrollara el cáncer en mi vida, aún teniendo herramientas para poder trabajar las emociones, la mente. Y quiero decirle, para que quede claro, que a veces no importa el conocimiento, no es suficiente conocimiento. Aún teniendo mucho conocimiento, si existe un evento importante en nuestra vida, va a ser capaz de desestabilizarnos y poderse expresar la enfermedad del cáncer. Entonces, me crié con mi mamá, con mi abuela. A los 4 años, mi papá se fue del país, primer evento emocional. Después, más tarde, cuando estudiaba medicina, mi abuela materna falleció, segundo evento emocional, el cual me generó muchas emociones, rabia, impotencia, sentimiento de no haberla podido salvar, frustración. Y después, en el año 2010 fallece mi mamá. Yo era único hijo, muy complicado porque me quedé solo y eso fue un evento muy, muy traumático. En el 2014 salí de Cuba y dejé a mi nené de 2 años y eso también fue otro evento. Sumado a esto, bueno, un matrimonio que infelizmente fue fallido, pero frente a muchas circunstancias que hicieron que sucediera tal evento. Estuve 2 años, salí de Cuba en el 2014, estuve 2 años en diferentes países, pasando situaciones difíciles
que también fueron eventos que sumaron muchas emociones, muchos pensamientos. Entonces, bueno, le doy gracias a mi madre, que en paz descanse, le doy gracias a Dios por estar hoy aquí, por poder compartir esta información. Mi madre fue una gran bendición y gracias a ella me convertí en médico. Ahora bien, durante mi formación de médico, en segundo año de la carrera de medicina, eh, transité por la especialidad de psicología y ahí aprendí la importancia de la psiquis en el ser humano, porque normalmente en el programa de medicina se nos enseña que hay que curar a la persona, hay que tratar una enfermedad, pero no se le da la importancia a la psiquis. Y eso, créanme, que es vital. Y hoy yo se los voy a demostrar. Entonces, después que me gradué, comencé a aprender varias terapias holísticas o alternativas o complementarias que incorporé en mi quehacer diario en la medicina. La primera fue la terapia piramidal, con casos impresionantes de fibrosis pulmonar, pacientes en la UCI, ahí ven pacientes en la UCI con una rehabilitación increíble. También pacientes con síndrome de West, una niña con síndrome de West, pacientes con esclerosis múltiple. Este paciente, bueno, en Brasil, que con 20 años de esclerosis múltiple, 6 meses sin caminar y con varias terapias, incluido ella, la terapia piramidal y otra terapia que también aprendí en Cuba, que se llama test diagnóstico por los brazos, que es la kinesiología holística. Me permitió hacer un abordaje profundo en la parte emocional de este paciente, en la parte de su historia y poderlo ayudar en su proceso. Y bueno, ahí lo ven parado, algo impresionante. Así que doy gracias, doy muchas gracias por todas las terapias que aprendí en el camino y que me han permitido abordar al paciente de una forma integral, de una forma tanto física como mental, como emocional y como espiritual. Entonces, a los 2 años después de haber dado tumbo, por así decirlo, por diferentes países, logré llegar a Chile y cumplir mi objetivo, ese sueño con el que salí de Cuba, que era trabajar como médico, y comencé a trabajar a los 6 meses de mi llegada en una terapia intensiva, pero no sabía que toda esa carga emocional que traía iban a condicionar la aparición del cáncer. Sumado a esto, tuve muchas horas de trabajo, mucho agotamiento, trabajaba en 2 terapias intensivas. A eso se le sumaron situaciones laborales complejas con mi ex jefe y eso me llevó a un evento que activó heridas del alma del pasado. Este evento logró quebrar mi umbral de tolerancia. Yo digo que, yo lo llamo así, se lo explico a mis pacientes, que todos los seres humanos tenemos un límite de tolerancia ante los problemas. Todos los días nos levantamos con preocupaciones, situaciones, pensamientos pasados, pueden ser preocupaciones presentes o preocupaciones futuras. Pero hay eventos en la vida que son capaces de quebrar ese umbral, sobrepasarlo. Y cuando eso sucede, aparecen enfermedades serias, en este caso el cáncer, pero como otras. Dígase la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, el lupus, la artritis reumatoidea, entre otras muchas enfermedades. En mi caso, fue el cáncer, que bueno, mañana le contaré la historia con detalles.
y cómo hice para poder sobrellevar el proceso, cuáles fueron los pasos que hice, mañana se los voy a entregar. Entonces, ¿qué pasó en este contexto a modo general? Por supuesto, nunca imaginé que iba a padecer la enfermedad porque tenía las herramientas. Me confié, me dejé llevar por emociones, producto a, a esa situación que le conté laboral, y se generaron en mí muchas emociones y muchos pensamientos, entre ellos frustración, autocrítica, miedo a no poder mantener a mi hijo, las deudas, no aceptar el tratamiento convencional, no porque no sea efectivo, es muy efectivo, pero no quería pasar por los efectos del tratamiento. Y también la creencia de que solo yo podía llevar este proceso, que yo solo podía ir a las terapias, que yo solo me iba a poder cocinar, y no imaginaba la magnitud del problema. Pero gracias a Dios, digo nuevamente, Dios siempre hacia adelante, Él sabe lo que va a suceder. Esto que está ocurriendo hoy no es una casualidad, nada es, todo es casual, nada es casualidad. Y conmigo estaba viviendo una hermana mía de alma, yo digo hermana de alma, es médico también, que fue la persona que me cuidó. Y es increíble todo lo que uno aprende en este proceso. Por eso hoy doy gracias a Dios por estar en este momento entregando esta información, este mensaje, porque me permitió entender lo que vive un paciente de cáncer, con cáncer, desde el punto de vista emocional, mental y físico. Me ayudó a saber, además, que el sistema se enfoca mucho en tratar el cáncer, pero el paciente de cáncer necesita un apoyo integral, necesita contención, necesita apoyo familiar, necesita comprensión, que es muy importante en esta fase. Y no solo ir a recibir un tratamiento y regresar a su casa, porque en ese periodo, cuando está en su casa, que se siente solo, que vienen muchas dudas, que vienen muchos miedos, que aparecen muchos síntomas clínicos y no tiene a dónde recurrir, no tiene a dónde virarse para preguntar. Y eso puede provocar muchos problemas porque el perder tiempo en no identificar qué está sucediendo puede provocarle complicaciones serias. Entonces, entrando en materia, ahora yo les voy a explicar la base de todo este proceso. Y si ustedes entienden esta base, pueden hacer los cambios necesarios, tanto mentales como físicos como emocionales, para poder vencer este proceso. Una vez más, repito, que un médico diga que una persona va a vivir 2 meses, 3 meses, 6 meses, eso no es una seguridad. He tenido pacientes que le han diagnosticado cáncer estadio final con 6 meses de vida y hoy están vivos. Me han llegado a la consulta pacientes con 5, 10, 15 años a los que se les dijeron que iban a fallecer y ahí están. Entonces, por eso esta información que voy a entregar hoy es tan vital que si ustedes las entienden, créanme que los resultados van a ser favorables. Entonces, vamos a partir desde la base diciendo que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social, energético y espiritual. Y esto surge por diferentes especialistas en diferentes áreas, filósofos, psicólogos, médicos, entre otros. Entonces, ¿por qué somos biológicos? Porque somos de carne y hueso.
Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta. Después les voy a explicar por qué. Somos psicológicos porque sentimos, tenemos emociones, tenemos pensamientos. Somos sociales porque el entorno que nos rodea nos puede afectar o nos puede hacer sentir feliz. Somos energéticos porque nuestro cuerpo es energía. Por eso, una persona al cual le amputan una pierna sigue sintiendo dolor. Le decimos dolor fantasma. Y claro, nuestra corteza tiene el mapa de que ahí había una pierna, pero hay una energía. De hecho, existe una cámara que se creó en el año 84, la cámara Kirtland, que es capaz de fotografiar el cuerpo y demostrar cómo es la energía que está alrededor de nuestro cuerpo. Asimismo, la medicina oriental, con la técnica de acupuntura, que trabaja los meridianos, que coloca la aguja en un punto específico y se quita el dolor, se quita la inflamación y hasta se hacen cirugías. Entonces, es una técnica milenaria y he visto cirugías solo con acupuntura. Y somos seres espirituales. Para los que creemos en la espiritualidad, tenemos la certeza que somos unos seres espirituales que habitamos en este cuerpo y otras personas no creen en la espiritualidad, lo respeto, pero esa es mi forma de pensar y es lo que transmito. Y esto viene por tradiciones religiosas, por la psicología transpersonal. Ahora bien, quiero concluir en esta diapositiva que no somos un órgano afectado. No es un hígado, no es un intestino, no es un pulmón. Somos un conjunto de órganos, de sistemas que funcionan constantemente. Y tampoco somos una enfermedad mental aislada, porque muchas personas tienen etiquetado, soy bipolar, soy depresivo, padezco de crisis de pánico. Claro, son condiciones que están presentes en un determinado momento que puede pasarle a cualquier persona. La pregunta es, ¿por qué hay personas que en un momento padecieron estas condiciones y hoy no? Entonces, la enfermedad no tiene por qué estar ahí para toda la vida. Va a depender de otros factores. Ahora bien, como les decía, nuestro cuerpo está formado por muchos sistemas que trabajan al unísono, todos están interconectados, es algo impresionante cómo funciona, cómo uno depende del otro. Por ejemplo, en este justo momento en mi pierna se puede estar formando un trombo, pero ese trombo que se está formando en la pierna, automáticamente el cuerpo lo va a identificar y va activar un sistema que se llama sistema fibrinolítico para destruir ese trombo. Porque sabe que ese trombo, si se queda en mi pierna, puede viajar al pulmón, puede provocar un tromboembolismo pulmonar y puedo morir. En su efecto, ese trombo, que en una condición provoca un daño, al mismo tiempo provoca un beneficio. Porque si en mi cuerpo se rompe un vaso sanguíneo, automáticamente el sistema de la coagulación se va a activar para ese trombo, ir a ese sitio y sellar esa fuga de sangre. Lo mismo ocurre con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a subir o va a bajar porque hay un sistema nervioso periférico, autonómico, donde está el simpático y el parasimpático y siempre van a estar trabajando al unísono, uno contrarrestando los efectos excesivos del otro. Esto ocurre tanto con la frecuencia respiratoria, el tránsito intestinal, también vemos el sistema del sueño, el sistema de vigilia, y créanme que el cuerpo es una maquinaria perfecta. Ahora bien, existen dos condiciones. Las enfermedades somatopsíquicas, que son aquellas enfermedades donde ya hay un daño orgánico,
por ejemplo, el cáncer, el lupus, la esclerosis múltiple, que esas condiciones, por supuesto, una persona que lo experimenta va a sentir emociones, emociones que son negativas. Y esas emociones negativas van a estar condicionadas tanto por lo que yo creo, por mi creencia o por mi entorno. Y por supuesto, esas emociones van a alterar mi estado emocional. Además, existen también las enfermedades que son psicosomáticas, que ocurren cuando existen situaciones emocionales importantes que van a detonar muchas emociones y esas emociones mantenidas en el tiempo van a provocar la liberación de sustancias que se llaman neuropéptidos, más adelante les voy a explicar, y esos neuropéptidos van a ir por el torrente circulatorio a un sitio específico, van a alterar las células y van a provocar las enfermedades. Ahora bien, y te preguntarás, ¿de dónde viene toda esta información? Bueno, esta información viene de tres ciencias muy importantes. La epigenética médica, que sus primeros estudios comenzaron en el año 42, donde se ha demostrado en el tiempo que las células pueden cambiar su función por la estimulación de proteínas que están alrededor del genoma, de los genes de cada célula, y así provocar diferentes alteraciones y en su efecto enfermedades. La biodescodificación, sus primeras bases teóricas fue con el doctor Hammer en los años 80, que más adelante les voy a explicar, que se basa en identificar, buscar la asociación entre la emoción, el evento y el órgano afectado. Y por último, la neurociencia, que sus orígenes fueron los más antiguos, que fue por el doctor Santiago Ramón y Cajal, que demostró que existen neuronas independientes y no como una red totalmente como antes se pensaba, y esto le permitió ganar un premio Nobel. Y a raíz de ese gran descubrimiento, empezaron a hacerse grandes estudios y hoy por hoy la neurociencia es utilizada en diferentes áreas, tanto en la medicina como en la psicología. Entonces, la epigenética médica, como le decía, busca no, ha demostrado cómo factores ambientales, emocionales y del estilo de vida son capaces de modificar la expresión de los genes sin alterar el ADN. Quiere decir, cada célula tiene un genes que van a determinar para qué fue creada esa célula. Por ejemplo, si una célula fue creada para producir la hormona tiroidea, cuando hay factores externos, esos factores externos van a alterar, van a estimular las proteínas que están esos genes, y van a hacer que esa célula, independientemente que genéticamente esté dirigida a esa función, no la pueda cumplir. Hoy por hoy el campo de la epigenética médica está aplicándose a la medicina preventiva, al cáncer, muchísimos estudios para el cáncer y otras enfermedades crónicas, como también en la neurociencia, la salud mental, la nutrición y la longevidad. Entonces, es importante saber que si mi bisabuelo tuvo cáncer, mi abuela no tiene por qué tener cáncer, ni mi mamá tiene por qué tener cáncer, ni yo tener cáncer, porque muchas personas viven condicionados que van a tener cáncer producto a que toda su familia ha tenido cáncer y viven asustados haciéndose exámenes constantemente para descartar esa posibilidad. Aquí les dejo varios estudios, son muchos los estudios, le pongo aquí una muestra de muchos estudios donde demuestra cómo las emociones y el entorno activan o desactivan esos genes y son causantes de
el desarrollo de las enfermedades. Entonces, vamos a la biodescodificación. El doctor Rick Hammer, en los años 80, infelizmente, después que le mataron a su hijo, el príncipe de Saboya, él debuta con un tumor en el testículo derecho y su esposa con un tumor en la mama izquierda. Y a él le llamó la atención de que cómo era posible que dos personas sanas, sin factores genéticos, sin hábitos tóxicos, tuvieran un cáncer. Y de ahí le surge la hipótesis de que una persona para padecer el cáncer tenía que estar sometido a un shock psíquico mantenido. Por tanto, estudió a todos sus pacientes, era jefe de una sala de oncología, y encontró que todos sus pacientes, todos, tenían un detonante emocional. ¿Y cómo lo descubrió? Haciendo una pregunta que la gran mayoría de los médicos no hacen. ¿Qué te pasó? La gran mayoría de los médicos buscan hábitos como fumar, las drogas, la desnutrición. Ahora se le está dando mucha importancia al estrés. Y eso es algo que es lo determinante. Entonces, a través de miles de casos en el tiempo, se ha demostrado que toda esta teoría de Hammer era cierta. ¿Qué hizo Hammer? Aquí les muestro unas imágenes de escáner, por supuesto, no van a entender la gran mayoría, pero en esas imágenes, si ustedes se fijan bien, van a ver unas zonas como redondeadas como una diana. Y esas dianas son áreas cerebrales que se estimulan cuando existe cáncer a nivel del cerebro. Él le preguntó a los radiólogos qué significaban esas imágenes y ellos le dijeron que eran artefactos. Por supuesto, no podía ser artefacto porque todos los pacientes entonces tenían un artefacto. Y no, simplemente que él demostró a través de estudios clínicos, de una forma científica, que existía una correlación directa entre el órgano afectado, una imagen cerebral de una estimulación y una historia. Pero Hammer quería llegar mucho más allá y entender por qué, si todos los pacientes que tenían un cáncer específico en un órgano y tenían unas imágenes positivas y tenían una historia, por qué las historias eran diferentes. Y entonces fue mucho más profundo hasta que encontró que cada órgano tenía emociones asignadas. Entonces, bueno, aquí les muestro varios estudios que tienen que ver con todo esto de la biodescodificación, que lo pueden buscar, y vamos a continuar hacia la neurociencia. Gracias a ese gran descubrimiento que le otorgó el premio Nobel al doctor Santiago Ramón y Cajal, esto ha permitido entender la conexión entre la mente y el cuerpo, demostrando que nuestras emociones, nuestras creencias, tienen un impacto real y medible en el funcionamiento de nuestro cuerpo. La neurociencia ha revolucionado impresionantemente y ha demostrado cómo nuestro cerebro es capaz de cambiar y adaptarse en ciertas circunstancias, cómo se pueden recuperar funciones que antes se pensaba que era imposible, funciones a nivel cerebral, con reconexiones entre neuronas que asumen la función de otras que ya fueron dañadas. Por tanto, la neurociencia tiene infinidad de estudios en cuanto a la neurobiología del estrés, de las emociones, en la parte inmunológica y en el proceso de cáncer es vital entender cómo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos puede determinar una evolución favorable o no. Entonces,
Para resumir esta parte, quiero resumir con esta diapositiva que dice así, el cerebro puede cambiar. Eso es la neuroplasticidad. Los pensamientos van a modificar sí o sí conexiones neuronales. Por supuesto, si tengo buenos pensamientos, voy a provocar ese estímulo. Si tengo buenos pensamientos, no pensamientos negativos. El estrés crónico va a afectar los órganos, incluso no solo el cerebro, sino órganos a otro nivel. Y cada vez que sentimos emociones negativas, nuestro cerebro se va a activar sí o sí y va a liberar sustancias químicas que que son mensajeros químicos que se llaman neuropéptidos y van a provocar un daño impresionante que más adelante se los voy a mostrar. Aquí están los estudios aquí de la neurociencia, que hay muchos, pueden buscarlo, y vamos a continuar. ¿Qué sucede cuando una persona tiene cáncer? Se activan muchos pensamientos, cómo se me activaron a mí, cómo se le activaron a mi mamá, a mi abuela y a muchos pacientes que he tenido y los que hoy por hoy tienen cáncer, que están en esta charla. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Ahí hay disímiles. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo le digo esto a mi familia? ¿Cómo voy a controlar esta situación? No quiero ser una carga para nadie. Tengo miedo a morir. Tengo miedo a quedarme solo. ¿Cómo va a ser el gasto que voy a tener? ¿Valdrá la pena seguir luchando? El médico me dijo que iba a morir. ¿Para qué voy a hacer más? Y así sucesivamente son muchos, muchos los pensamientos, como también las emociones. Emociones que se presentan cuando nos dan el diagnóstico, por supuesto. El diagnóstico de cáncer es un shock, porque crecemos con la idea de que cáncer es sinónimo de muerte. Y claro, hemos visto programas, hemos visto películas, tenemos amistades, hemos tenido familiares que hemos visto lo que han pasado. Y no es menos cierto, el proceso es difícil, el proceso genera dolor, genera angustia, tristeza, miedo, desesperanzas, incertidumbre, todo eso es real. Pero hoy, en esta charla y la de mañana, van a aprender la importancia de sobreponerse a todo eso para que puedan tener una evolución favorable. Entonces, quiero hacer en este momento esta pregunta. ¿Te has detenido a pensar que tu cuerpo, incluso en el dolor, no está fallando, sino intentando todo el tiempo, a través de sus mecanismos de autorregulación, restaurarse? Es difícil, pero hoy quiero que te quedes con esa idea. Tu cuerpo, mi cuerpo, todo el tiempo está intentando recuperar, restaurar lo que se está dañando. Entonces, ¿te gustaría saber cuáles son esos mensajeros químicos que son los responsables de que nuestro cuerpo se enferme o obstaculicen nuestra evolución favorable en el tratamiento que estamos recibiendo? Ahora te los muestro. Se llaman los neuropéptidos, que son pequeñas cadenas de aminoácidos parecido a las hormonas. Hay hormonas que también tienen efecto de neuropéptidos. Y estos neuropéptidos son muchos, son muchos. Y sí o sí, escucha esto bien, sí o sí, cada vez que haya una emoción negativa, uno, dos o varios de ellos se van a activar y se van a liberar al torrente circulatorio, provocando un daño, ya sea a nivel de nuestro estado de ánimo o de diferentes órganos. Y te muestro una tabla, no voy a entrar en detalle en todo lo que provoca. Esta tabla te la muestro para que
la mires, para que busques la información, para que veas cómo ellos son capaces de impactar nuestra vida y nuestro proceso de la enfermedad. Sea cómo se presentan ellos cuando hay situaciones de estrés y cómo ellos impactan cuando tenemos cáncer que se nos suma otro estrés. Aquí hay otros más. Siempre se habla del cortisol, que es el más nombrado, pero existen muchos neuropéptidos. Y en esta diapositiva te muestro algunos de los efectos que ellos van a provocar en los diferentes sistemas, en el sistema nervioso, cómo nos va a provocar insomnio, va a provocar que tengamos más sensibilidad al dolor, nos va a generar miedo en el sistema endocrinológico. Este sistema va a alterar la función de nuestro tiroides, la defensa de nuestro cuerpo, las alteraciones en la reparación celular, a nivel cardiovascular puede provocar arritmia, puede provocar insuficiencia cardíaca, en el sistema digestivo, náuseas, vómitos, constipación, diarrea. Y así sucesivamente. En el sistema inmunológico, por supuesto, inmunosupresión y va a favorecer la aparición de infecciones. Y en el sistema hematológico, anemia. Y uno dice, bueno, ¿por qué tengo anemia si no tengo sangramiento, si me alimento bien? ¿Por qué la anemia no se me quita? Tampoco tengo déficit de hierro, no tengo déficit de ácido fólico, pero nadie piensa en el estrés. Y ese es fundamental, porque esos neuropéptidos van a deprimir la médula para que se produzcan los glóbulos rojos. Y claro, ¿qué sucede en el cáncer? Ese estrés crónico mantenido, imagínense, estrés, liberación de neuropéptidos todo el tiempo, provoca eh, rompe el equilibrio en el cuerpo. Y claro, todas estas sustancias que van a provocar en un paciente con cáncer, por eso el 50% de los pacientes que tienen cáncer fallecen o tienen complicaciones constantes o después tienen recidiva. Y es por eso, porque todos esos neuropéptidos, fundamentalmente el cortisol, provoca inmunosupresión. Hay muchos estudios al respecto. Provoca favorecen la aparición de nuevos de, de nuevos cambios a nivel del tumor, como metástasis también, inflamación constante y, como decía anteriormente, una menor respuesta a los tratamientos. Entonces quiero regalarte esta tabla, este gráfico, más bien voy a llamarlo así gráfico. Yo le puse el ciclo biológico de la herida del alma. Y aquí yo te resumo todo esto que te he hablado y te lo integro en una sola lámina para que te lo grabes y puedas trabajar con él después en tu casa, lo analices bien y entiendas perfectamente qué puede haber pasado en tu cuerpo o qué puede estar pasando en tu cuerpo en este justo momento. ¿Dónde está el punto de partida? Abajo, donde dice evento emocional traumático. Todo parte con un evento emocional traumático. No es menos cierto que el cigarro es dañino, muy dañino para la salud, pero ¿por qué hay personas que fuman hasta los 120 años y nunca han tenido un tumor? Y fuman una o dos cajetillas diarias. Repito, el cigarro es dañino, no se debería fumar. Porque hay personas que toman alcohol todos los días y no tienen una cirrosis hepática. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a este esquema. Primero, tener conciencia de que tiene que existir un evento traumático emocional, agudo o crónico que se viene viviendo poco a poco, como esa gota que termina por rebosar la copa. Ese evento traumático, ¿qué es lo que va a generar? Pensamientos, muchos pensamientos, pensamientos repetitivos, pensamientos que son
bastante intenso, pero esos pensamientos tienen una base. ¿Y dónde está la base de esos pensamientos? En las raíces que se van formando por las heridas del alma. Existen 5 heridas del alma que se inician desde el útero. La primera, que es desde el útero, la herida de rechazo. Después viene la herida de abandono, la herida de traición, la herida de injusticia y la herida de humillación. Estas heridas van a crear en nosotros o han creado en nosotros porque yo creo que son escasas las personas que escapan estas heridas. Todos hemos experimentado muchas heridas, muchas ya sanadas, tal vez otras no. Y estas heridas que van a condicionar cómo reaccionamos, nuestras creencias, cómo vemos la vida, van a actuar sobre nuestra autoestima, nuestra manera de enfrentar la vida de una forma u otra. Y en este contexto, en el cáncer, cómo nos vamos a proyectar. Si nos vamos a dejar programar o no, si vamos a creer que los podemos lograr o no, si vamos a hacer resistencia o no, si nos vamos a vencer o no. Entonces, es importante entender que esos pensamientos tienen una raíz importante y hay que sí o sí trabajarlos. Hay que trabajar esas heridas. Por supuesto, los pensamientos van a generar emociones, emociones negativas, y existen muchas: tristeza, resentimiento, frustración, culpa, odio, rabia, ira, rencor, resentimiento. Y esto, créanme, que sí o sí, ¿qué va a hacer? Va a activar el cerebro, va a activar nuestro cerebro, y ese cerebro activo va a provocar que se liberen los neuropéptidos que habíamos hablado anteriormente. Fíjense cómo todo se va estructurando. Mientras más neuropéptidos se liberen, más daño va a ocurrir a nivel celular, y primero el cuerpo va a dar signos de alarma, va a estar avisando de que algo no está funcionando bien. Pueden ser diarreas, pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares, contracturas musculares, insomnio, eh, cambios en el humor, pérdida de peso, pérdida del apetito, que si son signos de alarma que uno tiene que prestar atención. Pero, ¿qué va a suceder si se mantienen en el tiempo? Van a provocar ya un daño a nivel orgánico, y ahí es donde se va a establecer la enfermedad. Por supuesto, cuando se establece una enfermedad, ¿qué cosa es una enfermedad? Es un problema y se vuelve de nuevo a activar el ciclo, que es lo que serían las enfermedades somatopsíquicas. Parte por una situación emocional, sería psicosomática, que va desde la psique hasta que se afecte el soma, el cuerpo, pero cuando se afecta el soma, se continúa con la enfermedad somatopsíquica. Quiere decir que esto es algo que no para si no hacemos conciencia de la importancia de dónde está el problema. Entonces, hay situaciones en la vida que yo no puedo resolver, que infelizmente no dependen de mí. Puede ser una pérdida, y ahí eso es algo que es muy complicado. Pero hay situaciones que yo sí puedo resolver. Entonces, ¿dónde está el secreto para que todo este ciclo no se active así, para que no ocurra así? Está en los pensamientos. Nunca se le olvide esto, está en los pensamientos, no está en el evento. El evento está, pero si el evento supera mi umbral de tolerancia, créanme que la enfermedad sí o sí va a suceder. Por eso es tan importante trabajar los pensamientos. ¿Y cómo se trabajan los pensamientos? Con terapias, con un apoyo emocional, psicológico, para poderlo superar. ¿Ok? Entonces, para terminar esta clase, quiero que te quedes con estas preguntas, que las hagas tranquilamente en tu casa, las interiorices, y mañana, mañana vas a tener esa otra parte de la clase
donde te voy a enseñar cómo yo viví mi proceso, todo lo que aprendí, las ideas que surgieron y los pasos, todos los pasos que apliqué para poderme sanar. Entonces, te agradezco por haber participado, te agradezco por haberme escuchado hasta el final y recuerda, mañana vas a tener además un regalo muy importante que te va a ayudar en este proceso, a ti o a tu familiar. Hasta luego y nos vemos mañana.